Carmen Beatriz Ruiz Díaz Peralta se encontraba en una situación desesperada. El constante acoso y maltrato por parte de su suegra y cuñados habían minado su resistencia y la habían llevado a una profunda desesperación. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse fuerte, la presión y la hostilidad a las que se enfrentaba constantemente la habían llevado a un estado de angustia insoportable. Carmen, abogada y escribana de profesión, era una mujer que había dedicado su vida al trabajo y a cuidar de sus dos pequeños hijos de 3 y 5 años de edad. La relación con su familia política se había vuelto tóxica y destructiva desde el momento en que decidió construir su hogar en el mismo terreno que el de su suegra. Los problemas comenzaron a surgir. Carmen nunca imaginó que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que la llevarían al borde del abismo. Carmen era una mujer multifacética. No solo ejercía como abogada, sino también como escribana, lo que le otorgaba un amplio conocimiento legal. Su lugar de trabajo en una conocida notaría de Alto Paraná, Paraguay, la colocaba en el centro de la actividad legal de la región. Además de su exitosa carrera profesional, Carmen había construido una vida familiar sólida junto a su esposo, Roque Farina. Juntos habían formado una pequeña pero feliz familia, en la que encontraban apoyo y compañía mutua. Al principio de su matrimonio, Carmen y Roque se encontraban en una situación temporal mientras su propia casa estaba en proceso de construcción. Por tanto, se alojaron en la casa de la madre de Roque, Noemí Álvarez. Sin embargo, lo que comenzó como una solución temporal pronto se convirtió en un desafío para Carmen. En una carta desgarradora, Carmen detallaba cómo su relación con su suegra se volvía cada vez más tensa y difícil. Relataba cómo era constantemente maltratada por parte de Noemí, quien parecía desaprobar su presencia en la casa y no perdía oportunidad para criticarla y hacerla sentir incómoda. La tensión entre Carmen y su suegra Noemí alcanzó un punto crítico durante un momento crucial en la vida de Carmen: su embarazo. Carmen relata en su carta cómo en una ocasión, mientras estaba embarazada, preparaba la cena. Noemí llegó de la misa y desaprobó el olor de la comida, desencadenando una confrontación que culminó con Noemí echándolos de su casa. Esta situación obligó a Carmen y a su esposo a trasladarse a su propia casa, que aún no estaba terminada, agregando más estrés a una situación ya complicada. A pesar de la falta de apoyo y comprensión por parte de su suegra, Roque instaba a Carmen a comprender la situación de Noemí, argumentando que su madre era de avanzada edad. Sin embargo, la relación entre Carmen y Noemí seguía siendo tensa, incluso después de que lograron mudarse a su propia casa recién terminada. El nacimiento de su hija Isabela debería haber sido un momento de alegría y celebración, pero la presencia constante de tensiones y conflictos en la familia seguía afectando a Carmen. Un episodio particularmente angustiante ocurrió cuando la bebé tenía solo 3 días de nacida. Roque salió al mercado a comprar leche, pero compró una marca que Noemí desaprobaba. En un arrebato de ira, Noemí tomó la leche y la arrojó contra la pared, reprendiendo a su propio hijo por su elección. La escena causó que la pequeña Isabela llorara desconsoladamente, sumiendo a Carmen en un profundo dolor y miedo que la afectaron durante varios días. La tragedia golpeó con fuerza a Carmen cuando su esposo Roque contrajo el virus COVID-19 y falleció en abril de 2021. La pérdida de Roque dejó a Carmen sumida en un profundo dolor y desolación que compartía abiertamente en sus redes sociales, donde expresaba el sufrimiento que atravesaba. En una conmovedora publicación,
Carmen compartió el vacío inmenso que sentía sin su compañero y solo pedía fuerzas para poder seguir adelante junto a sus hijos, enfrentando la vida sin la presencia reconfortante de su esposo. También agradece a Karen, su hermana, quien se convirtió en un pilar fundamental de apoyo para ella y sus hijos. Carmen no dejaba de expresar su profundo agradecimiento hacia Karen, reconociendo el sacrificio y la dedicación que mostraba en medio de la tragedia. La pérdida de Roque no solo dejó un vacío irreemplazable en la vida de Carmen, sino que también puso a prueba su fortaleza y su capacidad para seguir adelante en medio de la adversidad. El sufrimiento de Carmen parecía no tener fin, ya que después de la trágica pérdida de su esposo, la familia de él se unió para aumentar su tormento. Carmen relató cómo durante el funeral de su esposo, su cuñada Alma llegó con la expareja de Roque, justo cuando ella estaba desconsolada, sosteniendo a su hija Isabela, apenas una bebé de unos meses de edad. Este acto insensible solo aumentó el dolor y la angustia de Carmen en un momento ya de por sí devastador. Pero las acciones de su cuñada no fueron las únicas que causaron dolor a Carmen en ese momento tan difícil. Su suegra Noemí también aprovechó el entierro de Roque para amenazarla y humillarla aún más. Le advirtió a Carmen que se mantuviera callada, insinuando que tenía el poder y los contactos para quitarle a sus hijos si se atrevía a hablar. Además, la amenazó con quitarle su casa. Las amenazas y la crueldad de la familia de su esposo agregaron una capa adicional de sufrimiento a la ya abrumadora carga emocional que Carmen estaba soportando. En un momento en que necesitaba apoyo y compasión, se encontró enfrentando la hostilidad y la malicia de aquellos que deberían haberla ayudado a sobrellevar su dolor. La pesadilla de Carmen continuaba, con las acciones intrusivas y abusivas de su cuñada Alma y de su suegra Noemí. En su relato, Carmen describía cómo Alma sacaba a sus hijos de la casa sin su permiso, desafiando su autoridad como madre y causando angustia y preocupación constante. Su suegra, la señora Noemí, también se entrometía de manera incesante en la vida de Carmen. Constantemente se presentaba en su casa sin previo aviso, golpeando la puerta con fuerza y exigiendo ser atendida, sin importar la hora del día. Esta invasión de su espacio personal y su intimidad generaba un ambiente tenso y miedo en el hogar de Carmen, quien se sentía constantemente vigilada y acosada por su suegra. No contenta con invadir su privacidad, Noemí también intentaba imponer su voluntad sobre la crianza y educación de los hijos de Carmen. Quería tener el control incluso sobre la elección del colegio al que asistirían los niños, ignorando por completo la autoridad y los deseos de Carmen como madre. Para empeorar las cosas, Noemí constantemente menospreciaba a Carmen como madre, acusándola de ser incompetente y de no saber cuidar adecuadamente de sus hijos. Además, Carmen relataba cómo Noemí maltrataba a las niñeras de los niños y se llevaba a los niños sin su consentimiento, añadiendo más angustia y preocupación a la difícil situación en la que se encontraba. La situación que enfrentaba Carmen se tornaba cada vez más desesperada y peligrosa, ya que también acusaba a su cuñado Fernando, hermano de Roque, de amenazarla a ella y a su hermana Karen en múltiples ocasiones. Carmen sentía que su vida y la de su hermana estaban en constante riesgo debido a las acciones y amenazas provenientes de la familia de su difunto esposo. En su relato, Carmen dejaba claro que responsabilizaba a la familia de Roque, especialmente a sus cuñados Alma y Fernando, así como a su suegra Noemí, por cualquier daño que pudiera sufrir ella o su hermana Karen. Según Carmen, siempre sintieron envidia por el esfuerzo y dedicación que ella y su esposo mostraron para progresar en la vida. La disputa por la herencia que Roque dejó a sus hijos
parecía ser el motivo principal detrás de las acciones hostiles y abusivas de la familia de su difunto esposo. De acuerdo con declaraciones de conocidos de Carmen, Noemí habría estado cobrando el sueldo de Roque incluso después de su fallecimiento, lo que sugiere una clara intención de aprovecharse de los recursos dejados por él. Además, testimonios indicaban que esta familia tenía una reputación de ser estafadora, utilizando el poder y la influencia que supuestamente tenían para beneficio propio. Este patrón de comportamiento manipulador y abusivo agregaban más peso a las acusaciones de Carmen y reforzaba su percepción de estar enfrentando a una familia despiadada y sin escrúpulos. Según el testimonio de Karen, desde el momento en que su cuñado falleció, la familia de él mostró una voracidad insaciable por quedarse con todo lo que dejó. Ni siquiera el duelo por la pérdida de Roque pareció detenerlos, ya que comenzaron a repartirse los bienes de manera apresurada e insaciable. La situación legal en la que se encontraba Carmen era igualmente complicada y desafiante, ya que se enfrentaba a una batalla legal donde fue demandada por su suegra con el objetivo de desacreditarla como madre. Noemí incluso había solicitado la exclusión de Carmen de su propio hogar y la custodia de los nietos para quedarse con ellos, así como también de la herencia de su difunto hijo, esposo de Carmen. Aunque legalmente los herederos eran los hijos de Carmen, Noemí reclamaba la propiedad de la casa, argumentando que le pertenecía. De hecho, el día de su desaparición, Carmen debía asistir a este crucial juicio que determinaría su futuro y el de sus hijos. El testimonio de la jefa de Carmen, quien también dio declaraciones, pintaba un cuadro sombrío de los maltratos que Carmen había sufrido. Con lágrimas en los ojos, la jefa describió cómo la habían matado en vida, por el constante hostigamiento y abuso de su suegra y sus cuñados. La situación de Carmen era desgarradora y desesperada, enfrentándose a una familia que parecía determinada a destruir su vida y arrebatarle todo lo que le quedaba después de la pérdida de su esposo. El mensaje que Carmen publicó en sus redes sociales un día antes de su desaparición revelaba la profunda frustración y determinación que sentía en medio de la lucha contra la familia de su difunto esposo. En sus palabras, dejaba en claro que sus hijos no tenían la culpa de la situación, pero tampoco permitiría que la familia los utilizara con fines económicos. El fatídico 9 de mayo, Carmen partió de su casa por la mañana con destino a la escuela de sus hijos. Sin embargo, en el camino, cuando llegó al puente sobre el río Monday, detuvo el vehículo y descendió de él. Abrumada por el acoso y maltrato continuo por parte de su suegra y cuñados, Carmen tomó una decisión desgarradora. Según las investigaciones, todo indica que en un acto de desesperación y angustia, Carmen tomó a sus 2 pequeños hijos y se lanzó al vacío desde el puente. El reloj marcaba las 7:23 de la mañana cuando el teléfono de Karen, hermana de Carmen, vibró con un mensaje de voz inquietante. En el mensaje, Carmen le pedía a Karen que fuera a buscar la camioneta a cierto lugar, mientras de fondo se escuchaban las voces de sus pequeños hijos hablando entre ellos. 2 minutos después, el teléfono quedó en silencio apagado. El mensaje de Carmen dejó a Karen con un nudo en la garganta y un presentimiento que le heló la sangre. Recordaba claramente las palabras de su hermana, quien en ocasiones anteriores le había confesado el temor por perder la custodia de sus hijos y había mencionado que se lanzaría desde ese puente con sus hijos. El descubrimiento del vehículo de Carmen solo intensificó los temores y la angustia que ya se sentían.
Con las puertas cerradas, con llave y el motor encendido, y con las mochilas y pertenencias de los niños visibles desde el exterior, la situación tomó un giro aún más amenazador. La confirmación de la madre de Carmen de que el vehículo pertenecía a su hija solo aumentó la preocupación y la urgencia de encontrar a Carmen y sus pequeños hijos, Isabela, de 3 años, y Roque, de 5. Las autoridades iniciaron una búsqueda desesperada, pero se encontraron con desafíos adicionales debido a las fuertes lluvias que dificultaban los esfuerzos de rescate. Mientras tanto, las hipótesis sobre la desaparición comenzaron a circular y muchos apuntaron hacia la familia política de Carmen como los posibles responsables. Noemí Álvarez, la suegra de Carmen, decidió abordar la situación en una conferencia de prensa, donde vertió sus propias declaraciones sobre la relación con su nuera y la desaparición de Carmen y sus hijos. En sus palabras, Noemí afirmó que Carmen se encerraba en la casa con sus hijos y se negaba a compartir tiempo con ellos. Además, afirmó rotundamente que en la casa en disputa era de su propiedad. Además, según Noemí, su nieto de 5 años expresó en algún momento su deseo de vivir con ella. Ella trajo a la nueva pareja. Cuando ella trajo a la nueva pareja, no hubo, está hasta ahora. No, pero hasta ahora va a decir cualquier cosa, se va a decir. Porque el niño de 5 años me contó un día, me dijo así: abuela, yo quiero ir a vivir contigo. El momento que estuve en el Santísimo, sentí que ella agarró los hijos y se mandó mudar del país. Eso es. ¿Usted cree que ella está viva? Yo digo que ella está viva y rezo, pido a Dios que se aclare. Pero desafortunadamente, el sábado 11 de mayo del 2024, a una distancia de 80 kilómetros desde el lugar donde se encontró el vehículo de Carmen, su cuerpo sin vida fue hallado flotando sobre las aguas del río Paraná. La trágica noticia dejó a familiares y seres queridos devastados, confirmándoles el peor de los temores: Carmen había perdido la vida. La confirmación de la identidad de Carmen por parte de sus familiares sumió a todos en un profundo dolor y desconsuelo. La esperanza de un desenlace diferente se desvaneció ante la cruda realidad de su pérdida irreparable. Mientras el cuerpo era retirado del río, familiares de Carmen informaron que su familia política, incluyendo a su suegra y cuñados, aprovecharon la situación para despojar una playa de autos que era propiedad de su difunto esposo, en sociedad con uno de sus cuñados, así como también un depósito lleno de muebles. La denuncia fue hecha pública por Karen, hermana de Carmen, quien reveló que la suegra ordenó la instalación de rejas en la entrada principal de la vivienda de Carmen. Ante esta situación, la policía fue alertada y tuvo que intervenir. Pero tanto la señora Noemí como sus hijos se hicieron los desentendidos, negando cualquier responsabilidad o participación en los hechos. La historia de Carmen conmovió profundamente al país entero, y en cada corazón resonaba una pizca de esperanza de que ella y sus hijos aparecieran sanos y salvos. Ante la tragedia, el apoyo de la comunidad no se hizo esperar y la gente comenzó a manifestarse frente a la casa de Carmen, ubicada en el mismo lugar que el hogar de su suegra. Allí, las demandas de justicia por Carmen y sus hijos resonaban con fuerza. El repudio hacia la familia política de Carmen alcanzó proporciones significativas y las voces exigiendo rendición de cuentas se hicieron cada vez más fuertes. En un acto de rechazo contundente, se comenzó a solicitar la destitución de Alma, la cuñada de Carmen, del colegio donde trabajaba. Además, se revelaron acusaciones de maltrato hacia sus alumnos, lo que avivó aún más la indignación y el clamor por justicia en la comunidad. El dolor de la familia de Carmen alcanzó niveles insoportables
Cuando apenas un día después de encontrar el cuerpo de Carmen, se descubrió trágicamente el cuerpo flotante del pequeño Roque, de tan solo 5 años de edad. Hasta la edición de este video, el cuerpo de la pequeña Isabela, de apenas 3 años de edad, aún no ha sido encontrado. La incertidumbre y la angustia persisten para la familia y la comunidad, que anhela desesperadamente noticias sobre el paradero de la niña. La familia de Carmen había decidido aguardar a que los 3 cuerpos estuvieran juntos antes de realizar los servicios funerarios. No obstante, debido a que la búsqueda de la pequeña se ha extendido demasiado, la familia tomó la dolorosa decisión de proceder con el velatorio y el entierro de los cuerpos. El sueño de Carmen era construir una familia sólida y ver a sus hijos convertirse en profesionales y personas de bien. Esta visión de un futuro prometedor para sus seres queridos se desvaneció trágicamente, pero su deseo perdura en el corazón de aquellos que la amaban. En su carta, Carmen concluye con una petición a sus padres para que no estén tristes, pues ella ya no es feliz con tanta maldad. El caso de Carmen es una tragedia que nos enfrenta a la cruda realidad del abuso, la manipulación y la violencia. A través de su historia se revela el profundo impacto que pueden tener las relaciones tóxicas en la vida de una persona, llevándola al límite de su resistencia emocional y, en casos extremos, a tomar decisiones desesperadas y trágicas.